Jujutsu Kaisen Módulo es la nueva obra escrita por Gege Akutami e ilustrada por Yuji Iwasaki, presentada en la Weekly Shonen Jump en septiembre del 2025 como la secuela oficial de Jujutsu Kaisen. Concebida inicialmente como un proyecto breve de 6 meses, surgió después de que Akutami rechazara la idea de un spin-off hecho por otro autor, lo que despertó una serie de conceptos que terminaron desarrollándose en esta continuación directa. La historia se sitúa 68 años después del juego del exterminio, en un futuro donde la raza alienígena llamada Simurianos llega a la Tierra en 2086. El destino del planeta recae en dos nuevos hechiceros, Yuka y Suguri Okutsu. Esta misión define el rumbo de la humanidad cuando el mundo de los hechiceros colisiona con una amenaza extraterrestre. En estos primeros 15 capítulos veremos dónde quedaron o están algunos de los hechiceros más poderosos que vimos en la obra original, con grandes desarrollos y grandes sorpresas. Y este es el resumen. En el año 2086, la nave nodriza Naugnax apareció suspendida a 30.000 metros sobre Nevada, cargando cerca de 50.000 simurianos que buscaban refugio en la Tierra. Dentro de la nave, un simuriano de cuernos afilados se preguntaba por qué la diplomacia se estaba llevando a cabo con Japón y no con Estados Unidos, supuestamente la nación más fuerte del planeta. El joven simuriano que lo acompañaba le respondió que los estadounidenses habían cedido toda autoridad diplomática a Japón. Al abrir su tercer ojo, explicó que los japoneses contaban con hechiceros, humanos capaces de manipular energía maldita, algo muy similar a las habilidades naturales de los simurianos. 10 años antes, en 2076, una Yuka Okotsu de 6 años pasaba el día con su abuelo, Yuta Okotsu. Él había decidido regalarle su anillo más preciado. Yuka dudó al principio, sintiendo que no debía aceptar algo tan importante, pero Yuta le aseguró que le preocupaba su impulsividad y que ese anillo la protegería hasta que se convirtiera en una hechicera de Jujutsu. Ella hizo una promesa emocionada, trabajaría duro para cumplir ese destino. 4 años después, Yuta falleció. En su funeral, Yuka renovó su juramento, pero su madre le ordenó entregar el anillo a su hermano, Tsurugi Okotsu, argumentando que era un objeto maldito registrado bajo el clan Gojo y que solo él era digno de poseerlo. Más tarde, al exigirle a Suguri que se lo devolviera, él le dijo que no había sido decisión suya. Molesta, Yuka lo atacó, pero fue derrotada con facilidad. Recordando las palabras de su madre, decidió entrenar sin descanso para hacerse fuerte y recuperar el anillo algún día. Ahora, en un almacén lleno de talismanes, un hombre jugaba un videojuego retro de disparos con un niño pequeño. El niño se quejaba de que sus padres limitaban su tiempo frente a la pantalla y decía envidiar a sus amigos que podían jugar más y comprar contenido adicional. Cuando su personaje murió en el juego, el hombre comentó si ese tipo de cosas eran apropiadas para su edad. El niño le restó importancia, afirmando que era normal morir en videojuegos. Entonces el hombre le preguntó con un tono inquietante si pensaría igual si ocurriera en la vida real. En Kyoto, Usami reunió a la ahora joven de 17 años Tsurugi y a la ya adolescente de 16 años Yuka para informarles sobre casos recientes donde ciudadanos japoneses estaban siendo secuestrados y usados como fuentes de energía maldita. Les asignó una misión junto a un tercer integrante para investigar la desaparición de varios niños en la zona, un caso que la policía sospechaba involucraba a hechiceros de Jujutsu. Cuando Yuka preguntó quién sería su compañero, un joven se adelantó y se presentó como Maruru Baru Buru Berbri, o simplemente Maru para los amigos, el inspector a cargo. A Yuka le pareció raro que un extranjero fuese hechicero, explicándole que la energía maldita era casi exclusiva de los japoneses. Maru teorizó que por eso mismo estaban raptando ciudadanos de Japón. Su energía maldita era valiosa en el mercado de tráfico humano. Tsurugi no tardó en descartarlo como una carga por su ignorancia y se negó a trabajar con él. Yuka le respondió que la misión era de investigación, no de combate, así que su presencia no afectaba en nada. Mientras discutían, Maru les pidió una definición de hechiceros, lo que solo generó que ambos lo regañaran, explicándole que eran hechiceros corruptos y que mejor se mantuviera callado. Usami intervino aclarando que Maru era representante del Tratado de Seguridad y debía inspeccionar las capacidades de los hechiceros japoneses. Yuka recordó haber escuchado sobre esas evaluaciones, mientras Maru confirmaba su papel, aunque internamente pretendía juzgar si los humanos realmente podían coexistir con los simurianos. Tras marcharse Usami, Maru les aclaró que tenía órdenes de no ayudar ni de interferir. Inmediatamente Yuka y Tsurugi salieron corriendo en direcciones distintas, dejándolo atrás, tratándolo de arrogante y estorbo. Maru esperó un rato hasta que Yuka regresó por él, aunque estaba molesto porque lo habían abandonado. Su enojo terminó cuando se le escuchó el estómago. Más tarde, Yuka le compró takoyaki, que Maru devoró llorando
llorando de alegría mientras se quejaba de lo caliente que estaba. Ella no entendía por qué se emocionaba tanto, siendo un plato común en Kansai, aunque inmediatamente le cobró y le dijo que le devolviera el dinero. Mientras conversaban, Maru dedujo que Yuka y Tsurugi eran hermanos por sus similitudes. Ella lo negó de inmediato, aún resentida porque Tsurugi se había quedado con el anillo que su madre consideraba destinado para él. Cuando Maru preguntó si Tsurugi era realmente más fuerte, Yuka dijo que no, asegurando que Usami dijo que eran casi iguales, aunque reconoció que Tsurugi era disciplinado, pero exageraba trabajando solo su físico. Pensaba que lo hacía solo para justificar tener el anillo, a pesar de que él no tiene recuerdos con su abuelo. Maru le ofreció ayudarla a completar la misión, diciendo que demostrarían que ella era superior. Aunque dudó al principio, tampoco lo negó. Yuka aceptó, aunque le recordó que él mismo había dicho que no podía ayudar. Maru respondió que podían arreglárselas siempre que él no usara energía maldita. Así comenzaron a investigar por las calles de Kioto, sin Tsurugi. Tiempo después, Maru cayó agotado en el suelo, quejándose de que no habían encontrado ninguna pista. Yuka dijo que eso era lo esperado de un principiante, y mencionó que ella ya había notado algo raro. Con una pantalla holográfica que salió de su dispositivo de muñeca, le pidió a Maru que eligiera direcciones al azar. Después de caminar varias rutas, Yuka reveló que había registrado todos los caminos que él escogió y que había predicho cada elección. Explicó que la zona estaba bajo una maldición de manipulación visual que guiaba a las personas por una ruta específica, posiblemente conectada a una técnica de barrera que capturaba a cualquiera que siguiera el orden correcto. Maru comprendió que era un método perfecto para secuestrar niños sin atraer atención. Él elogió su capacidad y aunque Yuka intentó disimular, no pudo ocultar su satisfacción en el rostro. De repente, Tsurugi apareció detrás de ellos, diciendo que había detectado también la barrera, pero para Maru no tenía modales, ni se había disculpado por dejarlo atrás. Tsurugi mencionó que necesitaba buscar una herramienta. Tras irse, Maru se disculpó por no aportar mucho y confesó que tenía un hermano gemelo con quien se llevaba mal porque él era el torpe o inútil. Dijo que esperaba que los hermanos Okotsu se reconciliaran algún día, pero Yuka rechazó esa idea, afirmando que él estaba proyectando sus propios deseos en ella. Maru se cuestionó si no tenía corazón para eso. Lo único que a ella le importaba era recuperar el anillo que le habían arrebatado. Tsurugi regresaba después de entregar el informe y el trío encontró el inicio del sendero que estaban buscando. Empiezan a sellarlo pensando que si bloqueaban el acceso, evitarían que se cumplieran las condiciones de la técnica de barrera que el usuario maldito estaba utilizando. Terminando de colocar la cinta en la entrada, un niño pequeño sale corriendo y se mete directo al callejón antes de que puedan reaccionar. En cuanto desaparece en la oscuridad, un par de manos enormes surge desde el fondo, lo sujeta y lo teletransporta. Tsurugi deduce que el tipo había mezclado una transferencia espacial dentro de su técnica, así que se prepara para ir tras el niño y le ordena a Yuka y a Maru que regresen con Usami para hacer el reporte. Yuka insiste en acompañarlo, pero Tsurugi se niega, diciéndole que quiere demostrar que es más fuerte que ella. De inmediato, esas mismas manos aparecen detrás de él y lo teletransportan también, dejando solo su katana en el suelo. Maru, confundido porque la barrera solo se llevó a Tsurugi, presiona a Yuka para que lo explique. Ella entiende que la técnica estaba diseñada para repeler a hechiceros con altos niveles de energía maldita, impidiéndoles entrar. Por eso habían tomado a Tsurugi, pero no su herramienta maldita. Maru sigue sin captar la idea porque Tsurugi también es hechicero, pero Yuka aclara que él es un caso raro, no puede usar energía maldita para pelear y depende completamente de sus herramientas malditas. Sin mostrar preocupación, Yuka decide seguir las últimas órdenes de su hermano y regresar con Usami. Maru le propone ayudarla a encontrar a Tsurugi porque tiene un plan, pero ella lo rechaza, diciendo que Tsurugi se merece lo que le pasó. Cuando Maru sugiere pedir apoyo a Usami o a otros hechiceros cercanos, Yuka se niega por completo. Frustrado, Maru le dice que se va a arrepentir si no arregla las cosas con su hermano y él termina muerto, recalcando que Tsurugi podría cambiar algún día, pero solo si sigue vivo para hacerlo. Le pide que confíe en él y deje de maldecirlo por la pelea que tienen, es su familia. Yuka lo acusa de meter sus propias ideas en los asuntos de otros y Maru lo acepta, diciendo que si ella falla, el único que queda mal es él. Aún así le ruega que no lo deje tirado, que si va a renunciar lo haga luego de sufrir intentándolo, igual que él no abandona a los suyos. Afectada por sus palabras, Yuka acepta buscar a Tsurugi, aunque aclara que no piensa salvarlo, sino golpearlo. Maru, emocionado, arranca con el operativo de rescate. En un almacén lleno de talismanes, Tsurugi aparece atado frente al responsable. El hombre le explica cómo la estructura cuadriculada de Kioto hace que su técnica maldita funcione perfectamente. Tsurugi lo
llama idiota por cometer crímenes tan cerca de la escuela técnica de hechicera de Kioto, pero el sujeto se burla diciéndole que el verdadero idiota es él, que activó la técnica de barrera y ahora está amarrado frente a él. Luego revela que planea dejar la industria del tráfico humano por razones que solo un hechicero entendería. Cuando Tsurugi pregunta, el tipo suelta que los alienígenas ya llegaron. Tsurugi lo descarta enseguida, pero el hombre insiste, revelando que la Inspección General de Hechicería clasificó la invasión extraterrestre como un incidente de grado especial a nivel del ataque de Sukuna de hace 68 años. Tsurugi queda atónito al recordar cómo Shinjuku quedó reducida al maquio inhumano. El usuario maldito continúa explicando que desde el Tratado de Seguridad Paranormal de Kioto, Japón quedó a cargo de la diplomacia con los alienígenas. Él cree que la diferencia cultural entre planetas inevitablemente causará tensiones que cuando ellos ataquen va a estallar una guerra. En esa guerra se sabrá que Japón ya no tiene hechiceros comparables a los que terminaron el juego del sacrificio hace décadas, evento que originó el tratado. Una vez el mundo descubra lo débiles que se volvieron, la industria oscura de extraer energía maldita de ciudadanos japoneses como fuente de poder se desplomará, destruyendo su valor en el mercado de trata. Por eso quiere abandonar el negocio antes de que colapse, pero no sin vender primero a Tsurugi. Al notar que el tipo le deja la vida solo porque es mercancía, Tsurugi pregunta si lo planea vender junto al niño. El hombre afirma que no, abre una compuerta detrás de él y muestra varios niños encerrados en contenedores herméticos, ya están empaquetados. Dice que subastará a Tsurugi por ser hechicero, aunque tenga poca energía maldita. Confiesa también su odio hacia los niños, llamándolos sucios y molestos. Tsurugi le responde que solo está proyectando sus fracasos y que es un adulto inútil incapaz de ganar dinero trabajando. El hombre enfurecido lo patea repetidamente, asegurando que nadie lo encontrará allí. De repente la puerta del almacén sale disparada y golpea al usuario maldito. Yuka y Maru llegan a rescatarlo. Lo ubicaron gracias a la técnica maldita de Maru que armoniza a una persona con el mundo. Al aplicarla sobre Yuka, la técnica reconoció a Tsurugi como quien estaba en sintonía con ella y los guió directo hacia él. Tras liberarlo, Maru se prepara para exigir la devolución de los niños, pero de la nada Yuka reta a Tsurugi a pelear, dejando a ambos impactados. Los hermanos intercambian golpes cuerpo a cuerpo hasta que Tsurugi la vence. Con lágrimas contenidas, Yuka admite que él es fuerte y reconoce todo su esfuerzo, limpiándose el rostro. Se gira hacia el usuario maldito, exigiendo su rendición, y Tsurugi queda aún más confundido. Yuka junta las manos y activa mandíbula canina, cubriendo sus manos con energía maldita en forma de uñas alargadas y afiladas. Se lanza hacia el hombre y lo hiere con 3 cortes profundos. Analizando la técnica, él deduce que es un golpe de artes marciales con propiedades especiales. Toca uno de los talismanes y se teletransporta detrás de ella. Atacando con un martillo, Yuka entiende que está usando la misma técnica de barrera para moverse por todo el almacén. Molesto, Tsurugi le pide a Maru su katana. Al desenvainarla, el sonido metálico cruza el lugar y el usuario maldito reacciona al instante. La herramienta maldita de Tsurugi, Onoyagi, cargaba su hoja con chispas que nacían del roce entre la funda y la guarda. Con un solo movimiento, Tsurugi lanzó el nuevo estilo de sombras de Senbaine, liberando una ola de fuego desde su katana encendida que arrasó los talismanes del cuarto. Aprovechando la distracción, Yuka se lanzó al frente y remató con mordida torsional, cerrando la pelea sin darle espacio al enemigo para levantarse. Con el combate resuelto, Maru corrió hasta los niños y comprobó que seguían vivos. Aliviado, Tsurugi elogió a Yuka por lo mucho que había crecido en poder, prometiendo también que entrenaría más para algún día devolverle su anillo. En un recuerdo, cuando tenía 7 años, Tsurugi Okotsu pasaba tiempo con su abuela, Maki Zenin. Ella le decía que se parecían bastante. Ambos tenían esa capacidad de fortalecerse a través de la pérdida, pero también le advertía que ese tipo de fuerza venía con un precio complicado. Más tarde, después de escuchar a Yuta entregarle su anillo a Yuka, Tsurugi le confesó a Maki que él también deseaba uno. Ella le explicó que era un amuleto de protección, que él no necesitaba uno porque ya era fuerte por sí mismo. Aquellas palabras lo llenaron de orgullo. 4 años después, cuando el anillo de Yuta fue arrebatado a la fuerza de las manos de Yuka, su madre se la entregó a Tsurugi. Él protestó diciendo que no lo necesitaba, pero ella respondió, fría, que era una decisión del clan Gojo y que su voluntad no importaba. Llorando, Tsurugi escapó, jurando entrenar hasta demostrar que no dependía del anillo. Les haría tragar sus palabras y demostrar ser digno de su abuela Maki. En silencio le pidió perdón a Yuka por tener que guardarlo lejos de ella. De vuelta al presente, antes de que Yuka pudiera preguntarle por sus palabras, el usuario de maldiciones despertó de golpe y activó una técnica
de barrera en la habitación de los niños, intentando transferirlos. Antes de que pudiera lograrlo, ya que tenía un comprador, Maru reveló su tercer ojo. Con una sola mirada dejó inconsciente al hombre al instante. Yuka y Tsurugi, totalmente impactados, lo miraron exigiendo saber si Maru era una alienígena, mientras él se cubría el ojo con evidente nerviosismo. En el Museo de Ciencia y Tecnología Emergente de Kioto, Usami y su subordinado Mino avanzaban hacia una reunión con los enviados simurianos. Mino expresó su preocupación, cuestionando si era prudente ignorar los protocolos de cuarentena y evaluación de riesgos, sobre todo con la posibilidad de enfermedades o factores desconocidos que los simurianos pudieran portar. Usami le recordó que la humanidad no sabía nada sobre las normas sociales de los simurianos. Tratarlos con sospecha desde el principio podría provocar una guerra. Mino entendió entonces lo delicado que era el intercambio diplomático que estaba por iniciar. Usami coincidió, comentando que el éxito de la reunión dependía totalmente de la suerte. Al entrar en la sala de conferencias, dos simurianos llegaron casi al mismo tiempo. Yabaroma, el enviado diplomático, se presentó junto a su compañero, Kurosu, agradeciendo la hospitalidad humana. Usami y Mino quedaron sorprendidos al escuchar su japonés fluido, pero Usami recuperó la compostura y se presentó como ministro de Asuntos Exteriores en funciones, estrechando la mano de Yabaroma. Mino hizo lo mismo mientras maldecía en silencio a Estados Unidos por no compartir que los simurianos ya hablaban idiomas de la Tierra, pese a exigirle a Japón información sobre tecnología alienígena. Usami dedujo que Estados Unidos probablemente ocultó esa información a propósito, como represalia por la falta de cooperación de Japón desde la firma de la resolución paranormal de Kioto. También empezó a desconfiar de los simurianos, consciente de que dominar el idioma les daba una ventaja enorme en recolección de inteligencia. Una vez sentados, Yabaroma pidió permiso para que otro representante simuriano asistiera a la reunión. Usami aceptó, pero preguntó por qué solicitaba permiso. Yabaroma explicó que el representante era extremadamente peligroso, incluso sin armas, y quería dejar claro que no tenían intenciones hostiles. Cuando el representante entró, tanto Usami como Mino quedaron paralizados por la presión que emitía. Al finalizar la reunión, Mino, temblando, preguntó si todavía seguía vivo, entendiendo por fin por qué la llegada de los simurianos era considerada una amenaza comparable a Sukuna. Usami estuvo de acuerdo, explicando que ese solo representante podría conquistar Japón sin problemas, y que los simurianos estaban demostrando su superioridad a propósito. Aún así insistió en que Japón no debía ceder ante todas sus demandas. Por ahora, la única petición era que uno de sus enviados acompañara a los hechiceros del Jujutsu a la escuela y en misiones, manteniendo oculta su identidad alienígena. Hablaban de Maru. Para sorpresa de Mino, Usami decidió asignar a los hermanos Okotsu a esa tarea. Mino protestó, argumentando que eran demasiado jóvenes para una responsabilidad así. Usami respondió que los simurianos eran refugiados, no invasores, aunque Mino insistió en que ocultaban información importante para sostener esa narrativa. Usami recordó cómo tras la firma del Tratado de Seguridad 72 años atrás, Japón se volvió confiado, nacionalista y aislacionista, y afirmó que no permitiría que el país repitiera ese error. Mino temía que la diplomacia superficial de Japón provocara que ambos, humanos y simurianos, estudiaran sus disuasivos mutuos, creando las bases para una guerra en el futuro si su existencia se hacía pública, y los nacionalistas incitaban al conflicto. Usami se mantuvo firme, había que evitar la guerra a toda costa. Creía que la verdadera armonía solo podía lograrse con el espíritu de la juventud, no con las formalidades rígidas de los adultos. Mino seguía inquieto por dejar el destino del mundo en manos de adolescentes, pero Usami le recordó que los adultos también debían cargar con su parte. Tras la misión, Tsurugi le contó a una incrédula Yuka sobre la existencia de aliens y el peligro que representaban, información que habían obtenido del usuario de maldiciones. Tsurugi afirmaba que sus palabras eran creíbles, señalando lo rentable que era el negocio de trata de personas en Japón, y aún así el hombre lo abandonó por la invasión alienígena. También le recordó el tercer ojo de Maru, que ambos habían visto. Yuka seguía dudando, pero decidió investigar por su cuenta, aunque Tsurugi creía que sería inútil, ya que ni Usami ni Maru revelarían nada, y él tampoco confiaba en Maru. Yuka entonces comentó su plan de preguntarle directamente al usuario de maldiciones. Más tarde, ellos dos se reunieron con el detenido bajo la excusa de interrogarlo sobre un objeto maldito explosivo. Tras un intercambio breve, Tsurugi empezó a cuestionarlo sobre cómo supo de los aliens. El hombre afirmó que la información se filtró digitalmente, gracias a la incompetencia del gobierno. Mientras hablaba, Yuka lo interrumpió, aún incrédula. Cuando Tsurugi pidió pruebas, el usuario aseguró que una nave nodriza con 50.000 simurianos flotaba
flotaba sobre Japón, probablemente oculta por una técnica de barrera o tecnología avanzada. Según él, la nave aterrizaría en las montañas Kurumayama, en Nagano, a las 8 de la noche del día siguiente para reabastecerse, lo que podría debilitar su ocultamiento temporalmente y hacerla visible para los hechiceros. Con esa información, los hermanos decidieron viajar a Nagano para confirmar la existencia de los aliens. Aunque Yuka sospechaba de la cooperación del hombre, Suguri razonó que seguramente solo buscaban generar caos con la información para aumentar sus posibilidades de escapar. A la noche siguiente, Tsurugi y Yuka llegaron a la meseta de la montaña Kurumayama antes de las 8. Se cuestionaron si la nave estaría en la base o en la cima de la montaña, aunque lo más seguro sería en la segunda. En medio del camino, Yuka se dio cuenta de que Tsurugi seguía usando el anillo de su abuelo, y cuando se lo mencionó, él dijo que no pensaba devolverlo hasta hacerse tan fuerte como su abuela. Quería callar a los tres grandes clanes, esos que siempre lo veían como alguien débil, igual que alguna vez despreciaron a su abuela antes de que ella demostrara de lo que era capaz. Yuka pensó que quizás ambos buscaban la misma verdad desde lados distintos. Ella quería hacerse fuerte para recuperar el anillo y él buscaba poder para entregarlo cuando sintiera que lo merecía. Antes de que pudiera seguir dándole vueltas al asunto, una sombra enorme cubrió el cielo. Era la nave nodriza simuriana Naugnax, apareciendo sobre las montañas como un gigante metálico. Viendo esa estructura imposible, los dos hermanos reafirmaron su deseo de llegar a ser tan fuertes como sus abuelos, quienes ayudaron a derrotar a Ryomen Sukuna. Los hechiceros, pasara lo que pasara, serían responsables ante los aliens. Mientras tanto, Maru se reunió con su hermano justo cuando la nave recibía suministros. Kurozu le ordenó volver con los hechiceros y continuar la vigilancia, aunque Maru insistió en que ya no era necesario. Para él, los humanos y los simurianos eran parecidos, capaces de cosas buenas o malas según las circunstancias. Kurozu rechazó la idea, diciendo que la moral humana no tenía valor si no coincidía con la visión simuriana. Cuando Maru sostuvo que ambos eran iguales, Kurozu respondió que entre los simurianos las opiniones estaban divididas entre conflicto y coexistencia. Maru dijo que estaba en contra de cualquier guerra, pero Kurozu lo instó a seguir con su misión para reunir pruebas que respaldaran su postura antes de irse a atender sus propias tareas. Cuando Kurozu se alejaba, Maru le preguntó si quería desayunar con él al día siguiente, pero recibió un frío "estoy ocupado". Más tarde, cuando Tsurugi y Yuka se preparaban para regresar a Kyoto, detuvieron a Tsurugi en la estación porque su dispositivo no tenía fondos suficientes. Se dio cuenta de que había olvidado su pase de estudiante y le dijo a Yuka que avanzaran mientras él enlazaba otra vez el aparato. Fue entonces cuando vio a Kurozu parado en lo alto de un edificio, vigilando la ciudad. Pensando que era Maru, Tsurugi comenzó a hablarle como si nada, advirtiéndole que era peligroso pararse tan cerca del borde y preguntando si en el planeta simuriano existían reglas similares. Kurozu simplemente le dijo "cállate, no me hables", antes de desaparecer dejándolo frustrado. Luego Usami les asignó a Yuka Okkotsu y Tsurugi Okkotsu una misión para exorcizar a un tiburón devorador de personas en Gifu, con Maru acompañándolos. Los dos hermanos quedaron confundidos porque Gifu no tenía costa, pero Usami explicó que el tiburón había sido visto nadando entre los árboles. Durante el viaje en tren, Tsurugi le dijo a Maru que los espíritus malditos solo aparecían en Tokio. Yuka aclaró que eran exactamente esos espíritus cuando notó que Maru no entendía, y Tsurugi comentó que quizás la llegada de los aliens aumentó la frecuencia de estos. ¿Podía tener relación con los simurianos? Maru negó cualquier vínculo y logró convencer únicamente a Yuka, prometiendo que les contaría todo en su debido momento. El tiburón ya había dejado 2 víctimas. Algunos testigos aseguraban haberlo visto cerca de los restos, pero no habían ríos o lagos en ninguno de los lugares. Después de hablar con uno de los testigos, Yuka decidió seguir adelante hacia el siguiente punto, dejando a Tsurugi y Maru explorando solos el bosque. Mientras buscaban, Tsurugi le preguntó a Maru si incidentes como ese estaban ocurriendo en todo Japón por culpa de la invasión alienígena secreta. Maru se ofendió, diciendo que la moral y la lógica humanas no estaban lo suficientemente desarrolladas como para juzgar a otras especies. Tsurugi respondió que los simurianos eran quienes habían buscado refugio en la Tierra. Maru explicó que no habían abandonado su planeta por elección, y luego exigió saber por qué Tsurugi quería pelear. Este dijo que no quería cargar con un idiota en la misión, y Maru, herido, preguntó por qué lo llamaba así. Tsurugi le recordó lo rápido que Maru había dominado al secuestrador con su técnica maldita, y por qué no lo había hecho desde el inicio. Maru respondió que sus superiores le habían ordenado no intervenir, lo que llevó a Tsurugi a preguntarle si realmente valoraba más esas órdenes que la vida de un niño. De pronto el tiburón apareció frente a ellos, dejándolos totalmente asombrados. Tsurugi se preparó
para atacar con Honoyagi, pero Maru lo detuvo porque usar una herramienta maldita de fuego podía provocar un incendio forestal. Con puro instinto, Maru sujetó al tiburón y le dijo a Tsurugi que atacara sin fuego. Justo cuando este iba a moverse, la cara de un hombre emergió desde el cuerpo del tiburón, sorprendiéndolos con un comentario sobre no haber visto chicos como ellos antes. Atónitos, ambos exclamaron que parecía viejo. Después el hombre los regañó por llamarlo viejo, solo tenía 46, y les preguntó qué hacían ahí. Para sorpresa de ambos, dijo conocer a los hechiceros y se presentó como Osada, un ex hechicero de la escuela de Jujutsu. Cuando Maru preguntó si él era el tiburón devorador de personas, Osada lo negó. Explicó que estaba cazando al responsable de los ataques, un tigre llamado Toranosuke. Tsurugi no creía que hubiera tigres en Japón, así que Osada contó que los abuelos del animal habían sido introducidos ilegalmente hace más de 25 años y se habían quedado en las montañas de Gifu. Con la restauración de una enorme planta solar en lo alto de la montaña, el río se secó por el calor, obligando a Toranosuke a bajar en busca de agua y comida, lo que causó los ataques. Como Osada usaba un traje de tiburón para seguir su rastro, la gente lo confundió con el monstruo. Dijo que quería salvar a Toranosuke, no matarlo. Planeaba llevarlo a un lugar donde no pudiera dañar a nadie. Tsurugi se opuso, diciendo que un animal que había comido humanos debía ser eliminado. Sin embargo, Osada mencionó que él eligió el camino de la coexistencia. A Maru le resonó la idea de esa palabra y trató de persuadir a Tsurugi sin conseguirlo, argumentando que qué haría si el tigre vuelve a devorar a alguien más. De repente, Osada detectó algo y se lanzó nadando por el aire gracias a su técnica maldita, que le permitía usar las habilidades de aquello que llevaba puesto. Siguiendo un rastro de sangre, llegó a un árbol manchado, pero era una trampa. Toranosuke cayó desde arriba y lo hirió. Tsurugi llegó a tiempo para interceptar al tigre y lanzarlo lejos, mientras Maru corría a ayudar al hechicero herido. Osada, recordando cuando Toranosuke era apenas un cachorro tigre, al encontrarlo y diciéndole que la soledad no era tan mala y cuando su madre muriera podría ir a su casa, era bienvenido. Pero entendiendo que ese viejo amigo ya no existía, le pidió a Tsurugi con lágrimas que acabara con su sufrimiento. Cuando este finalmente elimina al tigre, Osada se disculpa con él por obligarlo a hacerlo, pero no pasa nada, ese es su trabajo como hechicero. Luego encuentra a Maru sentado en silencio bajo un árbol. Ahí es cuando Maru decide contarle la verdad sobre su misión, reunir información sobre los humanos para que los simurianos determinen si coexistir con ellos es viable. También le confiesa que su técnica maldita está conectada a la de su hermano gemelo menor y que tiene prohibido usarla a menos que sea en una emergencia, porque un uso excesivo alertaría al otro. La duda que mostró antes no fue por falta de interés por la vida de los niños, sino porque ponerse en peligro y verse obligado a usar su técnica habría hecho que su hermano desconfiara todavía más de los humanos. Cuando Tsurugi le pregunta por qué le dice todo eso, Maru admite que quiere ser su amigo, inspirado por la historia de Toranosuke y el conflicto entre la convivencia y el rechazo. De pronto, un cachorro tigre sale de entre los arbustos. Tsurugi se acerca, pero Maru le dice que se detenga, alertando también a Osada. En lugar de dañarlo, Tsurugi recoge al pequeño tigre con cuidado y se lo entrega a Osada, pidiéndole que lo críe bien y que se asegure de que no repita el destino de Toranosuke. Osada, llorando, promete que lo hará. Maru, inseguro, le pregunta si fue la decisión correcta, y Tsurugi responde que nadie puede saber qué será del tigre, igual que nadie puede predecir lo que pasará entre los humanos y simurianos. Ese comentario hace que Maru sonría por primera vez en el día. Mientras eso pasa, Yuka sigue atrapada con tres ancianas que no la dejan irse por pura hospitalidad. Más tarde, Usami informa a Yuka y Tsurugi que Maru es una alienígena, aunque ninguno de los dos parece sorprendido, ya lo saben. Les explica que en teoría la identidad del chico debía mantenerse en secreto, pero los simurianos revelaron que Maru se expuso por accidente, por eso levantaron el embargo de información sobre los simurianos. Aún así, Yuka y Tsurugi deben seguir en misiones con él, lo cual emociona bastante a Maru. Mientras Yuka conversa con este, Usami le comenta en voz baja a Tsurugi que sospecha que el objetivo real de los simurianos es recopilar información sobre los hechiceros, así que le asigna vigilar a Maru en secreto. Recordando la conversación que tuvieron en el bosque, Tsurugi acepta con desgano antes de volver con los otros. Poco después, Mino les explica la nueva misión, un niño misterioso que ha repetido primer grado durante 3 años seguidos en la escuela primaria Shuei. Mino detalla que cada año el mismo niño aparece con un nombre apenas modificado, Masayoshi, luego Masaaki y ahora Masaki, pero siempre con el mismo rostro. Yuka pregunta a Maru su edad, revelando
Masato, que tiene 19. Cuando el profesor llamó a los padres de ese niño, solo recibió un mensaje distorsionado que parecía grabado, afirmando que Masaki era su hijo y si ya había conseguido 100 amigos, y un panel que parece un choque. Maru reflexiona si Masaki logró hacer los 100 amigos. Encima, ese mismo estudiante desaparece cada año con su supuesta familia, justo antes de avanzar de curso, para reaparecer el año siguiente en la misma dirección, con un nombre nuevo pero exactamente la misma cara. Los hechiceros sospechan que algún usuario de maldiciones está haciéndose pasar por esos niños y asesinando a las familias, usando una casa en alquiler como carnada. Mino les advierte que si se topan con ese usuario, tendrán que enfrentarlo solos y recalca que no deben depender de él en combate. Después, Yuka y Mino parten a investigar a la casa de Masaki, mientras Tsurugi y Maru van a buscar al niño directamente. A las afueras de la escuela, Tsurugi y Maru ven a Masaki salir del colegio y deciden seguirlo. Cuando Tsurugi lo encara, el niño entra en pánico y corre. Lo persiguen, pero se detienen cuando una maldición aparece detrás de él. El espíritu bloquea los ataques de los chicos, pero no intenta dañar a Masaki, así que Tsurugi entiende que es un Shikigami, una especie de espíritu guardián, mientras Maru lo llama Karian. Piensa que no puede dejar escalar la situación, ya que si eso sucede, Maru podría entrar en peligro o usar su técnica, que sería peor, y entrarían en una guerra. Cuando está por retomar la pelea, el niño se derrumba llorando y empieza a disculparse. Más tarde, ya en un parque, Masaki cuenta que encontró a su madre desmayada, según él hace 3 años, y ella le rogó que lo dejara quedarse en primer grado para siempre. Después se convirtió en fantasma y el espíritu de la mujer cumplió ese deseo. Recordando las palabras previas de Mino, Tsurugi asume que la hechicería del niño se descontroló tras el fallecimiento de su madre. El nombre real de Masaki es Masayoshi, y Maru le pregunta si los puede guiar hasta su casa. Mino y Yuka llegan a la residencia. Allí empiezan a desenterrar y Tsurugi y Maru encuentran los huesos que creen que pertenecen a la madre del niño en otro lugar. Al preguntarle, Masayoshi confiesa entre lágrimas que él mismo la enterró. Maru lo calma diciéndole que fue un gran esfuerzo, y Tsurugi le dice que no irá a prisión, sino que será llevado a la escuela de Jujutsu para aprender a controlar su energía maldita. Maru, sintiendo afinidad por el dolor del chico, le dice que perder un hogar puede superarse si encuentras a alguien que se convierta en tu camarada, alguien que entienda por qué tus sentimientos importan y que él quiere ser ese camarada para Masayoshi. En medio de la conversación, Tsurugi recibe una llamada de Yuka. Encontró 5 cuerpos enterrados en la casa de Masaki Takeda, la misma dirección donde están ahora. Apenas comprenden la trampa, Tsurugi se gira y ve a Maru caer inconsciente. El niño arranca la piel de su cara, revelando un hombre anciano debajo, frustrado porque tienen compañeros con ellos. En otro lugar, una niña llama a su madre mientras esta trabaja. Cansada, la mujer entra al cuarto y pregunta qué pasa. La niña se ve confundida, mirando el agua de su vaso ahora flotando en el aire frente a ella. Mientras tanto, la pelea de Tsurugi contra Masaki Takeda ya empezó y están sobre un techo. Tsurugi quiere revisar el estado de Maru, pero la habilidad del usuario de maldiciones lo mantiene ocupado. Masaki y su Shikigami llamado Mama Raid Boy lo atacan inmediatamente y Tsurugi comprende que debe ser mínimo un hechicero de primer grado, y en un segundo logran herirlo en la cabeza. En un respiro breve, Tsurugi le pregunta si alguna vez pensó en usar sus habilidades para algo bueno. Masaki admite que sí, pero dice que esas ideas son cosas de jóvenes. Cree que llega un punto en la vida en la que salvar a alguien o quitarle la vida se siente igual, aunque ciertas emociones se mantienen vivas sin importar cuántas veces se repitan. Confiesa que se enamoró de las sensaciones, recuerdos y paisajes de ser un niño de primer grado y que quiere quedarse ahí para siempre. Cuando empieza a repetir sus palabras, Tsurugi nota que la raíz del incidente es la demencia del hombre. La pelea sube de nivel cuando Tsurugi abre un dominio simple y activa circulación. Con esa técnica logra tomar ventaja bloqueando los ataques combinados de Masaki y su Shikigami antes de golpear al usuario con tanta fuerza que termina estrellándolo dentro de la escuela Shuei. El viejo alucina, dice que no está nada mal. En ese momento una cortina cae sobre el colegio atrapando a Masaki adentro. Yuka aparece y ataca por la espalda con mordida torsional, dejándolo gravemente herido y diciendo con arrogancia que sí necesita ayuda, pero él le recuerda que también es su trabajo. Tsurugi le explica rápido las habilidades del enemigo y los hermanos se coordinan sin fallas. Juntos terminan derribando al usuario de maldiciones y a su Shikigami, cerrando la pelea en conjunto. Cuando la pelea termina, Yuka queda respirando con dificultad, lo que de inmediato pone tenso a Tsurugi. En ese momento, Masaki sale
sale desde dentro de su Shikigami y los toma por sorpresa, lanzando una aguja que atraviesa el hombro de Yuka para dejarla fuera de combate. Antes de que Tsurugi pueda reaccionar, otras dos agujas le perforan el costado, inmovilizándolo también. Masaki explica que su técnica maldita, llamada Chico Mermelada, le permite transformar cualquier cosa usando piel humana como si fuera una tela, incluyendo su propio cuerpo y el cuerpo de su espíritu guardián. Ahí revela que los hermanos habían estado peleando contra una parte del Shikigami disfrazada con su piel todo ese tiempo. Cuando Masaki se prepara para rematar a Tsurugi, los escombros alrededor empiezan a levantarse. En la casa de Masaki, el tercer ojo de Maru se abre justo en ese momento. Masaki se distrae por la vibración del aire y los objetos suspendidos, momento en el que Maru aparece detrás, dejándolos confundidos tanto a Suguri como al usuario de maldiciones. El tercer ojo de Maru mira brevemente a Tsurugi y luego vuelve su atención hacia Masaki, activando una habilidad que desorienta la mente del hechicero. Este se clava una aguja en la mano izquierda para mantenerse consciente, pero aún así pierde el control sobre su Shikigami. Maru le lanza una roca, pero el viejo intenta detenerla con su aguja. Sin embargo, la trayectoria de la piedra cambia en pleno vuelo y lo golpea. Aprovechando la ventaja, Maru lo persigue sin detenerse y lo ataca con una agresividad que lo empuja hacia el gimnasio de la escuela. Tsurugi piensa que hay algo raro en Maru. Desde la azotea de un edificio cercano, Kurosu observa la pelea. Regaña a su hermano por haber perdido el control, aunque decide no intervenir, confiando en que el descontrol de Maru provoque una guerra entre los Imurianos y los humanos. Seguro de que el poder de Dabura les garantizará la victoria, observa con calma cómo se desarrolla el conflicto. Dentro del gimnasio, pelotas deportivas empiezan a levitar y los equipos electrónicos fallan, algo que Masaki relaciona de inmediato con la técnica maldita de Maru. Recuerda, aunque no sabe por qué, la vez que fue derrotado por Yuji Itadori, aquella vez que corrió para salvar su vida, antes de volver a enfrentarse a Maru. En cuestión de segundos, Maru lo aplasta con una velocidad y una fuerza que Masaki no puede seguir, golpeándolo repetidas veces hasta mandarlo volando a través de la pared del gimnasio y hacia la piscina exterior. Cuando Maru se acerca, el agua de la piscina se vuelve peligrosamente caliente, obligando a Masaki a saltar justo antes de que el agua explote. Maru levanta la mano izquierda, congelando las gotas suspendidas y atrapando a Masaki en un bloque de hielo en pleno aire. Ahí Masaki comprende que la técnica maldita de Maru altera las leyes naturales del orden. Antes de que Maru pueda darle el golpe final, Tsurugi intercepta su puño con Honoyagi, aunque el impacto es tan fuerte que lanza a ambos lejos. Aún herido, Tsurugi nota que Maru está peleando completamente inconsciente. Mientras tanto, desde arriba, Kurosu ve esto como la situación perfecta. Si Maru hiriera o matara a Tsurugi, un humano inocente, sería una justificación aún más fuerte para iniciar una guerra, en comparación con la muerte de un criminal como Masaki. Tsurugi, dándose cuenta del mismo riesgo, se niega a permitir que Maru sea el detonante del conflicto. Intenta despertarlo, pero la habilidad mental de Maru lo confunde. Mientras lucha con la presión espiritual, le recuerda que tenían planes de convertirse en camaradas. Esa palabra golpea algo en Kurosu, que finalmente interviene y calma a su hermano gemelo. Cuando ambos, Maru y Tsurugi, caen exhaustos, Kurosu queda confundido por el efecto que le causaron esas palabras. Ensangrentado y herido, Masaki logra escaparse hacia un callejón para esconderse de los hechiceros, pero Usami lo encuentra y lo inmoviliza usando discurso maldito, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Mientras tanto, Kurosu interroga a Tsurugi sobre cómo conocía la palabra camaradas. Cuando esta explica que Maru se lo dijo, Kurosu estalla asegurando que los Imurianos y los humanos jamás podrían comprenderse ni llegar a ser camaradas. Más tarde, cuando Usami se reúne con él y Maru es trasladado para recibir tratamiento médico, le ofrece curarlo en la tierra para evitar mostrar sus heridas a los Imurianos, pero Kurosu se niega. Después le quita el parche del ojo a Maru, guardándolo para usarlo después. Luego, Tsurugi despierta en un hospital después de soñar con un majito decepcionado. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Kurosu, haciéndose pasar por Maru, lo visita para comprobar su estado, y cuando Tsurugi se disculpa por haber sospechado que planeaba una invasión, Kurosu se quiebra por un instante. Yuka llega poco después y los tres terminan visitando un parque de diversiones al que Maru tenía ganas de ir. Kurosu, a regañadientes, pasa el día con Tsurugi, Yuka y Mino en el parque. Mientras descansan, Kurosu atrapa un globo que casi se escapa de las manos de un niño, quien de inmediato pregunta por su madre. Después de enviar a Tsurugi y Mino al punto de niños perdidos, Kurosu y Yuka se quedan
con el pequeño hasta que aparezca su madre. Cuando el niño empieza a llorar, Kurosu lo regaña por llorar teniendo su madre viva, lo que solo lo hace llorar más. Molesto, empieza a hacer acrobacias improvisadas para calmarlo, logrando que el público incluso aplauda, y Yuka lo imita, diciéndole que no presuma tanto, irritando a Kurosu antes de que llegue la madre, y el niño le regala su globo de Halloween antes de irse. En una conversación sobre el origen de Halloween y la fe, Yuka confiesa que sabe que Kurosu está haciéndose pasar por Maru y le pregunta si cree en un dios. Kurosu responde que los himorianos sí tienen una religión y veneran a un ser divino. Yuka menciona el Fumie y admite que no entiende cómo los cristianos se negaban a pisar la imagen de su dios incluso bajo amenaza de muerte. Kurosu le pregunta si sería capaz de pisotear algo vivo en vez de una tablilla, cambiando su perspectiva. Luego acusa a personas como ella de haber pisoteado la forma de vida de los himorianos y le advierte que espere represalias. Decide cambiar su visión. Yuka lo invita a acompañarla al día siguiente. En la mañana visitan un hospital para el chequeo de Yuka y descubren que tiene un tumor cerebral maligno con solo 6 meses de vida. Más tarde, mientras cruzan un río, Kurosu comenta que la enfermedad le robó el futuro, así como a los himorianos les fue arrebatado el suyo. Yuka intenta usar ese dolor compartido para pedir coexistencia entre humanos y simurianos, insistiendo en que los humanos no son sus enemigos, y le pide a Kurosu que cuente su historia. Él rechaza sus palabras como ideas ingenuas, afirma que coexistir como humanos solo significa vivir bajo sus reglas, reprimiéndose para evitar conflictos. Enfurecido, dice que preferiría seguir robando antes que aceptar esa vida, pero cuando Yuka le pregunta cuánto tiempo planea seguir robando, Kurosu queda mudo. Ella le explica que odiar y arrebatar es fácil, pero solo alimenta un ciclo que nunca termina. Luego se da la vuelta y le ofrece ayuda para romper ese ciclo. Entonces se nos cuenta el pasado de los himorianos. El pueblo de Kurosu y Maru fue destruido por su propio gobierno y sus padres murieron resistiendo, aplastados por su casa en ruinas. Mientras agonizaba, su padre sostuvo una simple roca como si fuera un tesoro, un gesto final que confundió a Kurosu. Más tarde, los gemelos fueron capturados y encarcelados por robar. Un simuriano llamado Doula, presionado por un anciano, terminó aceptando a regañadientes hacerse cargo de los dos chicos. Cuando ellos finalmente lo conocieron, lo atacaron sin pensar, pero Doula los derribó sin esfuerzo, y esa actitud rebelde terminó divirtiéndolo lo suficiente como para ponerlos a trabajar junto a él en la construcción de un canal. Una vez en la obra, Doula les asignó la tarea de llenar jaulas con las rocas que iban desenterrando, advirtiéndoles que no movieran las piedras que estaban justo encima del foso. Los dos obedecieron sin dudar, gracias primero a las palizas, pero sorprendidos por la fuerza que Doula mostraba sin siquiera esforzarse. Estaban realmente encantados los gemelos. Cuando Maru le preguntó para qué servía el canal, Doula explicó que su propósito era mejorar el transporte entre Deskunte y Shama. Kurosu, molesto, cuestionó por qué los rumelianos debían construir algo que terminaría beneficiando a los Deskuntes, quienes los habían expulsado de su hogar y habían matado a sus padres. Doula respondió que el canal llevaba años planeado, pero había quedado detenido por los ataques de los Kailan, bestias sagradas que solo atacaban a simurianos de otras tribus, lo que convertía a los rumelianos en los únicos capaces de construirlo sin ser masacrados. Kurosu consideró su explicación evasiva, recordándole que había sido precisamente los Deskuntes quienes habían arrojado a los rumelianos al desierto estéril donde vivían ahora. Doula aclaró que el canal también beneficiaría a los rumelianos, pues serviría como gesto de coexistencia pacífica hacia los Deskuntes y abriría una conexión estable entre ambas tribus. Además, planeaba desviar agua del río Rumel hacia el canal, algo que haría la tierra más fértil y daría agua más limpia a los campamentos y a las aldeas rumelianas. Aún con esa explicación, Kurosu no lograba entender por qué Doula buscaba la paz con quienes tanto daño habían causado. En los días siguientes, Kurosu dejó de asistir al trabajo. Finalmente, Doula y Maru encontraron las jaulas destruidas y las rocas amontonadas dentro del canal. Kurosu estaba ahí cerca, observando el desastre en silencio, pero Doula se dio cuenta de inmediato de que el sabotaje venía de otros rumelianos, que rechazaban sus ideas. A pesar de eso, Doula siguió trabajando como si nada. Mientras tanto, los rumelianos que habían arruinado la obra discutían sus próximos movimientos cuando Kurosu entró de golpe en su tienda y atacó a su líder, Ozuki. Más tarde, Maru y Doula encontraron a Kurosu golpeado y lleno de moretones, excavando el canal con determinación. Había decidido ayudar a Doula sin importar lo que pensaran los demás. Desde ese día, los tres continuaron trabajando juntos. Un tiempo después, Yabaroma se acercó
acercó a Doula para informarle que el Consejo de Ancianos había aprobado oficialmente el proyecto, lo que permitiría que toda la aldea colaborara. Cuando los aldeanos se reunieron, Kurosu vio a Uzuki y su grupo acercarse para ayudar. Recordando las palabras de Doula, se acercó a ellos para disculparse por haberlos golpeado y agradecerles por unirse. Para su sorpresa, ellos aceptaron las disculpas sin rencor. En ese momento, Kurosu entendió por primera vez que la convivencia pacífica no era imposible, solo se necesitaba buena voluntad y tiempo. Pasaron 10 años hasta que el canal se completó por fin. Los rumelianos observaron como un barco de Skunte cruzaba sus aguas por primera vez. Tiempo después, Doula anunció que los Skuntes habían pedido construir un puerto a medio camino del canal para que sus barcos pudieran atracar y descansar. Aunque los aldeanos dudaron al principio, Doula los convenció rápido al explicar que los Skuntes pagarían todo y que eso reactivaría el comercio entre ambos pueblos. Ese día los rumelianos celebraron, creyendo sinceramente que las cosas estaban cambiando para mejor, pero la ilusión se quebró de golpe. La hija del jefe de Skunte fue asesinada por un Kalian. Nos explican que en los simurianos el tercer ojo es un órgano esencial porque de ahí fluye la energía maldita. Mientras la mayoría de simurianos lloran por su tercer ojo al nacer o morir, los rumelianos solo derraman lágrimas de ese ojo cuando un Kalian muere. Sin embargo, llorar desde el tercer ojo daña gravemente el cerebro y puede ser letal. El anciano rumeliano reunió al pueblo y les informó de la muerte de la joven de Skunte, acusándolos de provocar a las bestias para atacar a su tribu. Como compensación, exigió que entregaran el 90% de su territorio, incluyendo el canal, amenazando con guerra si se negaban. Luego explicó que los Skuntes habían propuesto resolver la disputa mediante un duelo, su método tradicional donde cada lado elige a un campeón para pelear uno contra uno. Si ganaban los Skuntes tomarían lo que pedían, si perdían aceptarían las condiciones rumelianas. Los aldeanos se tranquilizaron recordando que Doula había ganado un torneo de combate organizado por los Skuntes antes de que su aldea fuera destruida. Confiaban plenamente en él, pero Doula no estaba tan seguro, consciente de que muchos guerreros poderosos no habían participado en aquel torneo. Rechazar el duelo equivaldría a perder, así que aceptó la responsabilidad por toda la tribu rumeliana. El día del combate, el campeón de Skunte entró en la arena y solo su presencia hizo temblar a los rumelianos. Era Dabura. A pesar de las súplicas desesperadas de Kurosu, Doula caminó hacia el ring y habló con este. Ahí descubrió que los Skuntes tenían secuestrada a la hermana de Dabura para obligarlo a pelear a muerte. Tras pedirle algo a Dabura y obtener su palabra, Doula se dirigió al público y reveló la verdadera razón de la invasión de Skunte 10 años atrás. No había sido por religión, sino por apoderarse de los recursos de Mur, un mineral esencial para ellos. Les pidió que respetaran el modo de vida rumeliano y los trataran como camaradas. Apenas terminó el discurso, el jefe de Skunte ordenó iniciar el duelo. Los hermanos vieron como sin inquietarse Doula fue derrotado y asesinado por Dabura. Mientras los rumelianos lloraban, Maru intentó atacarlo, cegado de ira, pero Kurosu lo detuvo. Maru lo acusó de haber insultado a Doula al contenerse en el combate. Dabura explicó que lo hizo para no dañar su rostro. Luego los rumelianos supieron que Doula y Dabura habían sido mejores amigos que siempre buscaban superarse mutuamente. Durante el funeral, Kurosu recordó la idea de Doula sobre lo que significaba ser un camarada, pero le resultaba imposible aceptar ahora que él ya no estaba. Esa noche, mientras discutían qué hacer, Dabura apareció con otra persona y les dijo que Doula les había dejado algo. Los llevó a un foso lleno de Mur que Doula había descubierto durante la construcción. Recordando sus palabras, Maru tocó el mineral, viniéndole a la mente aquel discurso de que su ideal del canal para conectar seguiría incluso después de su muerte, y ambos comenzaron a brillar. El Mur se elevó, revelando que en realidad no era Mur, eran minerales aún más puros. Maru propuso buscar un lugar seguro lejos de Simuria, y Dabura pidió acompañarlos, cumpliendo su promesa para protegerlos. Mientras el Mur formaba la nave Naunax, Maru declaró que los rumelianos buscarían a sus camaradas más allá del cielo. De chicos, Yuka estaba en la escuela cuando escuchó a sus amigas chismosear decir que su hermano mayor, Tsurugi, y una chica llamada Mizuho se gustaban. Le pidieron que no revelara el dato, como si confiaran plenamente en ella, pero cuando Yuka volvió a su casa, lo primero que hizo fue contárselo a Panda, creyendo que era un simple muñeco sin vida. Más tarde encontró a Tsurugi y le recordó que ese día le tocaba limpiar el almacén maldito. Mientras él barría y ordenaba como si fuera cualquier tarea aburrida, Panda
panda habló de repente y le preguntó qué era lo que le gustaba de Mizuho, dejando al chico completamente desconcertado. Ahora en el presente, en otro lugar, un comité de hechiceros revisaba la grabación del combate de Maru contra Masaki Takeda. Otro miembro insistió en que el intento de Maru de dañar a Tsurugi debía clasificar a los Himurianos como amenaza por el artículo 7 del reglamento de Jujutsu. Eso inquietó a Mino, que había recibido órdenes de Usami para borrar el material donde Maru y Tsurugi se enfrentaban, pero Usami explicó con calma que ese choque era legal bajo la disposición Hakari, que permitía a hechiceros contratados entrar en combate pagado. Él ya había adelantado todo y convirtió a Maru en un hechicero contratado, haciendo que la pelea quedara completamente respaldada. Cuando lo acusaron de estar del lado de los Himurianos y le exigieron ubicar a Yuji y Tadori para presionar, Usami rechazó la idea, criticando a su colega por poner en riesgo a Japón y a la humanidad antes de salir de la reunión. Mientras tanto, en la nave simuriana Naunax, el consejo se preparaba para una segunda votación sobre la diplomacia con los humanos. De camino a la sala, Ozuki se quejaba del sistema de votación con Boro, que confiaba en que los resultados seguirían favoreciendo la guerra. Ozuki decía que quería invadir Japón y tomar recursos, igual que la tribu de Tsunte les robó a ellos en el pasado. Estaba harto de que fueran las víctimas. En otro sector, Kurosu se reunió con Yaborama para preguntarle por qué aún no había votado. Este confesó que pensaba votar a su lado, le recordó las palabras de Yuka, y ellos juntos con sus 20 votos podían darle la vuelta a la mayoría bélica. Cuando llegó el momento, Kurosu pensó en sus encuentros con humanos, en sus recuerdos con Doula y en la destrucción de su aldea, recordando aquella ira. Al finalizar, Yaborama contó los resultados y anunció la nueva decisión: coexistencia con los humanos. Explicó los primeros planes, cómo empezar conversaciones diplomáticas e intercambios culturales con Japón. Ozuki explotó al escucharlo, recordando que tanto Kurosu como Yaborama habían rechazado la coexistencia antes. Kurosu respondió que solo habían retenido su voto. Cuando Ozuki alegó que sin Maru la votación era inválida, Kurosu dijo que Maru apoyaba la coexistencia y habría votado igual. Buscando apoyo, Ozuki llamó a Dabura, que sorpresivamente aceptó la decisión del consejo, recordando que la guerra podía comenzar cualquier día, pero la paz solo tenía una oportunidad. Después, Yaborama mostró respeto por Kurosu, que dijo estar cansado de conflictos interminables. Más tarde, Usami, Tsurugi y Yuka se reunieron con Yaborama y Kurosu, que explicaron quiénes eran los Kalians y por qué los Himurianos habían buscado refugio. Usami propuso una cena como primer intercambio cultural, y Yaborama aceptó. Yuka, Tsurugi, Kurosu y Maru quedaron encargados de ayudar. Mientras revisaban el menú, Yuka preguntó si los Himurianos tenían alergias o restricciones por su adoración Kalian, pero Kurosu dijo que comían carne y pescado. Cuando Yuka notó que no habían platos con harina y mencionó takoyaki, Maru dijo que le encantaba. Inspirada, Yuka decidió organizar una fiesta de takoyaki. Mientras hablaba con Maru sobre los rellenos, Tsurugi le enseñó a Kurosu una foto de un takopa, causando preocupación en el alienígena. Después de descubrir que el Naunax funcionaba con energía maldita, Usami y Mino analizaron las posibles consecuencias si esa información se hiciera pública. Ambos coinciden en que podría reactivarse el secuestro de japoneses, ya que la demanda por energía maldita volvería a dispararse. Usami decide mantener el hallazgo en secreto y confía en que el próximo intercambio cultural fortalezca las relaciones lo suficiente como para que los Himurianos acepten firmar un acuerdo de confidencialidad. Mino, en tono ligero, bromea con organizar un matrimonio político entre un japonés y una simuriana, hasta que recibe una llamada de Yuka, quien le avisa que la cena será una fiesta de takoyaki y le pide ayuda para conseguir un pulpo de alta calidad. Usami encuentra un proveedor de inmediato. En una casa junto a la playa, Tsurugi y Maru conocen al vendedor, quien les presenta al pulpo wancha, una especie mutada de un solo tentáculo que supuestamente concentra el sabor de los 8 tentáculos. Tsurugi se sumerge primero y se topa con un arrecife lleno de medusas que bloquean el paso. Mientras tanto, Yuka toma su medicación para el tumor cerebral. Kurosu lo nota y le pregunta por qué oculta su enfermedad a su hermano, y ella responde que quiere que su relación siga siendo la misma, y él lo entiende perfectamente. Tsurugi emerge con un pulpo wancha cubierto de picaduras y le recomienda a Maru usar protección. Maru se niega, es un guerrero y se lanza al agua y regresa con uno aún más grande, también lleno de heridas. Mientras comparan capturas, Tsurugi pregunta qué significa ser un guerrero en la cultura rumeliana. Maru explica que son equivalente a los hechiceros Jujutsu. Según su creencia, la energía Jujutsu fue un regalo de los Kalians, otorgado a los hombres que no pueden tener hijos, para proteger a las mujeres y a los niños.
años. Tsurugi cuestiona ese sistema y Maru aclara que cualquiera que proteja a Rummel es respetado, citando a Yabaroma. Maru explica que se siente mal por las mujeres, las tenían restringidas por protección, y Tsurugi lo entiende, no es que sean débiles, sino que si resultan heridas, como hombres no lo soportaríamos. Ambos concuerdan y ríen que ellos son los débiles. Más tarde, en la escuela técnica de Jujutsu de Kyoto, la nutricionista Kyoto Tomoe se sorprende al saber que no cocinará el plato principal, ya que los representantes harán su propio takoyaki. Tsurugi entrega el pulpo guancha, dejando a Kyoko confundida. Al mismo tiempo, Yabaroma informa a Usami que el jefe de Tsukunde lanzó una maldición sobre la hermana de Dabura. Usami menciona la cuerda negra, una herramienta maldita capaz de anular técnicas, y promete conseguirla. Cuando Dabura se va, se cruza con Yuka y Kyoko. La reacción nerviosa de Kyoko hace que Usami recuerde la broma de Mino. Más tarde, japoneses y simurianos comparten la comida. Sin embargo, en el Naunax surge un reporte urgente. Un anciano, llorando por su tercer ojo, afirma ante Ozuki haber visto a un japonés matando a un Kalian en Tokio. Kurosu les informa a Usami y a Mino que algunos simurianos insisten en que los japoneses están matando Kalians. Cuando Usami señala que los Kalians no existen en la Tierra, Yabaroma explica que el testigo estaba llorando por su tercer ojo y afirmaba haber visto Kalians siendo asesinados en Tokio. Para ellos no era un simple rumor, sino algo que había sido presenciado con claridad, lo suficiente como para sembrar desconfianza entre ambos bandos desde el inicio. Mientras tanto, Yuka, Tsurugi y Maru se encuentran en una misión para mantener las barreras de contención de maldiciones en Tokio. Yuka explica que los espíritus malditos se manifiestan principalmente allí porque el gobierno hizo pública su existencia tras el juego de la matanza, asegurando falsamente que solo aparecen en esa ciudad. Para evitar que la energía maldita se filtre hacia otras zonas, las barreras deben mantenerse de forma constante. Luego de reforzar un objeto maldito con un talismán, Tsurugi menciona que el gran ritual de purificación se acerca. Yuka le explica a Maru que se trata de un exorcismo masivo programado para el momento en que las barreras son más vulnerables, evitando que las maldiciones escapen de Tokio. La antigua capital, ahora invadida por maldiciones, es conocida como el Makio Inhumano o área deshabitada de Tokio, dominio de lo sobrenatural. Dentro de la ciudad, dos hechiceros Jujutsu exorcizan espíritus malditos con forma de avispas. El hechicero veterano Yakumaru entra en un edificio para limpiarlo, pero descubre una concentración anormal de maldiciones de bajo grado, como si estuvieran siendo atraídas por algo. Siguiendo su rastro, él y su aprendiz llegan a un pasillo y quedan en shock al encontrar a un simuriano interactuando tranquilamente con un espíritu maldito. El alienígena los nota de inmediato cuando la linterna ilumina su figura y a la maldición. Al comprender las similitudes entre los espíritus malditos y los Kalians, Usami y Mino se dirigen de inmediato a Tokio. Kurosu y Yabaroma se les unen y proponen usar a Naunax para llegar más rápido. Al mismo tiempo, Yuka le advierte a Maru que los objetos malditos pueden convertirse con el tiempo en faros para las maldiciones, en lugar de barreras, por eso deben reforzarse periódicamente. Maru expresa su admiración por los hechiceros Jujutsu, que eligen proteger personas, a diferencia de los guerreros de Rummel, cuyos roles se deciden al nacer por el Kalian del poblado. Explica que ese Kalian ha sido venerado durante 2000 años y que incluso los rumelianos reciben un segundo nombre de él, algo que apenas sorprende a Tsurugi y Yuka. Cuando los representantes llegan a Tokio, Yakumaru sale de un edificio junto a una maldición exorcizada y pide refuerzos, informando que un simuriano interfirió. Al ver a un grupo de simurianos acercándose, afirma furioso que fue atacado primero y les apunta con su arma. Usami utiliza el discurso maldito para detenerlo y anuncia la suspensión del ritual, explicándole que las maldiciones y los Kalians son similares. La tensión aumenta cuando Kurosu le explica a Ozuki la naturaleza de los espíritus malditos, señalando que la muerte de un Kalian real causaría una carga mayor en el tercer ojo, y le muestra una maldición que desaparece al ser exorcizada, algo imposible para un Kalian físico, rogándoles prácticamente para que se calmen. Aunque Usami y Yabaroma se disculpan en nombre de sus pueblos, la hostilidad entre Yakumaru y Ozuki persiste. Cuando intentan dispersar a la gente, Yakumaru ve a Kurosu meter la mano en su ropa. De vuelta con Yuka, Tsurugi y Maru hablan sobre por qué los objetos malditos deben colocarse en lugares inaccesibles o espiritualmente importantes. Yuka lamenta la escasez de hechiceros y Tsurugi propone que la ayuda de Rummel podría servir para mantener las barreras. Maru, entusiasmado, promete plantearlo a su gente antes de separarse. De vuelta en Tokio, Yakumaru le dispara 2 veces a Kurosu, creyendo que iba a sacar un arma. El enfrentamiento estalla cuando ambos bandos
bando se preparan para atacar, pese a los gritos desesperados de Usami y Yabaroma para que se detengan. Justo cuando la violencia parece inevitable, Dabura aparece de repente y exige saber qué está ocurriendo. De la nada se nos muestra a Kurosu internado, conectado a varios instrumentos de soporte vital debido a los disparos que recibió. Maru lo observa sin poder reaccionar, todavía en shock, mientras pregunta qué fue exactamente lo que ocurrió. Rumen le explica que le dispararon porque creían que iba a sacar un arma, pero Ozuki interviene de inmediato para aclarar que eso no tiene sentido, ya que si Kurosu hubiera querido enfrentarlos, no les habría permitido ni acercarse. Yabaroma añade que Kurosu se mantuvo firme hasta el último momento, buscando una salida que protegiera a la tribu Rummel, aunque Ozuki le pide que no hable como si ya estuviera muerto. Está convencido de que alguien tan terco y orgulloso no va a morir tan fácilmente por algo así. La escena cambia a la central de los hechiceros, donde Tsurugi pregunta con urgencia por Usami. Una joven que puede utilizar la técnica inversa explica que su poder no logró neutralizar por completo el retroceso del discurso maldito que Usami utilizó. El daño fue demasiado grave y Usami aparece prácticamente al borde de la muerte, cubierto de sellos que apenas consiguen frenar el retroceso provocado por Dabura. Tsurugi insiste en que eso no puede ser posible, recordando que Usami es un hechicero de primera clase. Sin embargo, una integrante del consejo de hechiceros interviene y señala que ella también lo es, pero que de enfrentarse a un enemigo así, lo único que podría hacer sería huir. Sin importar el hechizo que usara, moriría antes de que surtiera efecto. No es algo que pudiera medirse por rangos, porque lo que enfrentaron fue literalmente un desastre natural. La historia regresa a ese momento donde Dabura aparece preguntando qué es lo que estaban haciendo. Usami ordena a todos los hechiceros que no den ni un solo paso, aunque en realidad ninguno se atrevería a moverse frente a esa presencia. Los Rummel cargan el cuerpo inconsciente de Kurosu, gravemente herido. Dabura recuerda su promesa de proteger a los Rummel y vuelve a preguntar qué es lo que están haciendo. Usami menciona que los seres que se encontraban en la tierra eran Kalian, y Yabaroma añade que por eso se desató el conflicto. Yakumaru, sin embargo, grita que esos espíritus malditos no eran Kalian. En un instante, Dabura se coloca justo frente a él y le pregunta directamente si fue él quien le disparó a Kurosu. Yakumaru queda paralizado, responde titubeando. Para evitar una tragedia mayor, Usami se adelanta y utiliza su discurso maldito, ordenándole que no se mueva, pero ya es demasiado tarde. Yakumaru termina perdiendo un brazo en ese mismo instante. Mientras se retuerce en el suelo por el dolor, Yabaroma le pide a Dabura que se controle. El retroceso del discurso maldito comienza a afectar con fuerza a Usami, quien se da cuenta de la diferencia abismal entre ambos, ya que no ha utilizado ni siquiera palabras poderosas. Dabura, por su parte, comprende que ese es el tipo de hechicería propia de los terrícolas. Se prepara para ejecutar al humano, y los hechiceros presentes se dan cuenta de que ni siquiera el discurso maldito de un hechicero de primer grado tuvo efecto alguno sobre él, ya que puede moverse con total normalidad. Usami, a pesar del dolor extremo, se disculpa por todo lo ocurrido y expresa su pesar por lo sucedido con Kurosu. Arrodillándose, le ruega a Dabura que se retire por el momento y que más adelante pueden sentarse a hablar, pidiéndole una oportunidad mientras sigue escupiendo sangre. Dabura responde que Kurosu no va a resistir mucho tiempo con esas heridas. Usami entonces ofrece tratarlo en la tierra. Dabura replica que 12 o 13 personas no serán un precio suficiente por la vida de Kurosu y que tendrán que matar a todos sus subordinados, lo que provoca pánico entre los presentes. Sin embargo, Usami le pide que si va a tomar vidas, que sea solo la de él, asegurando que con eso debería bastar. Esas palabras parecen resonar en Dabura, quien reconoce la determinación en la mirada de Usami. Esa determinación le recuerda a su viejo amigo Doula, y por esa razón decide retirarse junto con los demás. Mientras pasa junto a Yabaroma, se da cuenta de que una vez más los Kalian están interfiriendo con la paz. Poco después, Usami cae inconsciente debido al retroceso acumulado del discurso maldito. Tras esos eventos, los alienígenas presentan una solicitud formal al gobierno japonés para proteger a los espíritus malditos y prohibir su exterminio. Sin embargo, se deja claro que eso es imposible, ya que tarde o temprano los espíritus malditos terminarán saliendo fuera de Tokio. La principal razón es que la barrera es extremadamente frágil. Originalmente solo protegía el Palacio Imperial, pero con el tiempo tuvo que extenderse hasta el límite de la prefectura. En lugar de contener a los espíritus, la barrera termina concentrándolos en su interior. Esto no sería un problema si se tratara únicamente de espíritus de bajo nivel, pero si aparecen espíritus de grado 2 o superior, existe el riesgo de que ocurra un incidente similar al de Shibuya. Mientras tanto, se plantea la situación de Kurosu, a quien Yakumaru le disparó, y se pregunta si pueden tratarlo en algún lugar. Es
Es entonces cuando aparece la usuaria de la técnica inversa, quien explica que los hechiceros suelen ser bastante resistentes y que a menos que sufran un daño extremadamente grave, pueden recuperarse usando la técnica inversa. Cuando le preguntan a qué se refiere con algo realmente grave, aclara que puede tratarse de órganos vitales dañados o de extremidades perdidas. Además, Kurosu es uno de los hechiceros más fuertes entre los Rummel, por lo que el hecho de que haya caído de inmediato sugiere que probablemente sufrió daño en un órgano vital. También menciona que no pueden asumir la responsabilidad de herirlo y luego simplemente curarlo, sobre todo porque las diferencias anatómicas entre simurianos y humanos son enormes, lo que les impediría saber siquiera por dónde empezar. Aún así, la usuaria de la técnica inversa señala que no pueden simplemente curarlo sin más, ya que fueron ellos quienes lo lastimaron primero. Sería como provocar el problema y luego fingir que basta con arreglarlo para que todo quede resuelto. Eso no va a resolver el problema con los espíritus malditos. La pregunta que se hace es cuánto tiempo puede llegar a retrasar el colapso de la casa de los espíritus malditos, incluso después de que el rito de purificación haya sido cancelado. Según Mino, el límite real es de apenas un mes, y así cuando pasa ese mes y ya es diciembre de 2086, varios hechiceros comienzan a exterminar maldiciones durante la noche. Aun sabiendo que es extremadamente peligroso, han tenido que contenerse esas semanas para que los simurianos no noten que están haciendo exactamente aquello que se les pidió evitar. A pesar de todo, en la nave simuriana Naunax, Ozuki mantiene su concentración fija en Tokio, justo debajo de ellos intentando escuchar las voces de los Kalian. Como las lágrimas no generan tensión en su cerebro, logra percibirlas con claridad. En el momento en que escucha sus voces apagarse una a una, comienza a llorar por su tercer ojo. Al descubrirlo, los simurianos condenan la exterminación como una masacre ilegal y exigen que Japón asuma toda la responsabilidad. La respuesta japonesa es inmediata. El exterminio es considerado un acto de fuerza mayor y no puede catalogarse como ilícito. En la Tierra, muchos hechiceros insisten en que el ritual de purificación debe realizarse como corresponde. No pueden seguir eliminando maldiciones a escondidas de los simurianos. Otros creen que lo correcto es esperar, pero los que están enfrente se oponen con firmeza, ya que cuando llegue el invierno, la aparición de espíritus malditos se va a disparar. Ya ha habido bajas entre los hechiceros terrestres y el límite está cerca. Mientras tanto, Ozuki continúa concentrándose en sentir la muerte de los Kalian, convencido de que esa es su responsabilidad como guerrero Rummel. Se pregunta por qué los matan si tan solo pudieran escuchar sus voces. Daura interviene y le exige que se detenga, pero Ozuki lo enfrenta con frialdad, diciéndole que él tampoco puede escuchar a los Kalian. Al final sigue siendo un forastero de Skunte. Esas palabras tienen peso real. Daura no puede refutarlas. No deja de ser un extranjero que actúa como guardián. Sin decir más, se retira y se disculpa con Yabaroma, admitiendo que solo es un forastero. Poco después, los simurianos emiten otro comunicado, al confirmar que la masacre de los Kalian continúa. Retan a Japón a un duelo por la cesión de Tokio como un nuevo estado Rummel bajo el modelo de Skunte. La historia vuelve al Consejo de Hechiceros, donde varios reconocen que cazar Kalian o espíritus malditos durante la noche ha sido inútil. Algunos incluso dicen que pueden quedarse con Tokio, porque ya no importa, los espíritus malditos están a punto de desbordarse y pronto invadirán todo el país. Separarlos por zonas es básicamente segregación. Aunque eso calme la situación ahora, nadie sabe qué pasará con las generaciones futuras. Incluso si Japón cede Tokio, eso no garantiza que el problema desaparezca con el tiempo. Una mujer del consejo les ordena callarse. La realidad es clara, solo Yuji y Tadori podrían enfrentarse a Daura en un duelo. Pregunta si han logrado contactarlo. Mino responde que no hay registro alguno. Entonces se muestra una entrevista a Kugisaki, ahora como anciana. Es la última sobreviviente del grupo original de Jujutsu Kaisen. Cuenta que la última vez que vio a Yuji fue en el funeral de Hana. Desde entonces, él decidió no volver a involucrarse en nada relacionado con funerales. Dice que parece bruto, puro músculo, pero en realidad es muy sensible en ciertos aspectos. Ya no soporta despedirse de más personas y tampoco pudo cumplir el último deseo de su abuelo. Kugisaki admite que ella también está agotada, ha envejecido mucho, en cambio Yuji no ha envejecido nada y cada vez que lo ve se siente más vieja. No le molesta eso, pero sí la expresión de culpa permanente en su rostro, como si estuviera pidiendo perdón. No puede soportarlo. Si llegan a contactarlo, pide que le digan de su parte: no me subestimes, idiota. De vuelta al presente, Mino entiende que ya casi no queda esperanza. Sin embargo, otro miembro del consejo afirma que todavía existe una opción. Todo depende de una sola chica. Se anuncia entonces que en enero de 2087, Karaba Daura, representante de los Rummel, reta oficialmente a Japón a un duelo por la protección de los
espíritus malditos y la secesión de Tokio. En respuesta, Japón presenta como representante de la Tierra a Yuka Okkotsu, quien se ofrece como voluntaria. Mientras caminan por un pasillo, Mino se encuentra con la misma mujer del consejo. Ella le dice que no había otra opción. Además, él mismo escuchó sobre la enfermedad de Yuka. Aún así, Mino se muestra reacio a aceptar que ella enfrente a Dabura. La mujer suspira y explica que ni las fuerzas de autodefensa de Japón ni el armamento conjunto con Estados Unidos pueden hacerle frente. Solo provocarían muertes innecesarias. El tratado de seguridad con Estados Unidos no aplica en esta situación. Surge entonces la pregunta sobre un ataque nuclear. Ningún país quiere cargar con la vergüenza de lanzar otra bomba atómica sobre Japón, aunque Japón afirma no poseer armas nucleares, si tienen el material y la tecnología para crearlas. La respuesta de la ONU es fría y directa: háganlo ustedes mismos, dejando claro que Japón no cuenta con el apoyo del mundo. En otro lugar, Maru se pregunta desde cuándo comenzó a tener dificultades para hablar con Kurosu. Recuerda el día en que perdieron a sus padres. Su padre murió protegiendo aquella piedra sagrada. La cuidó porque pensó que era algo realmente muy preciado. Con el tiempo, Maru se dio cuenta de que aquello que su padre dejó atrás no era muro en absoluto, sino una piedra común y corriente. Ese descubrimiento le dio un nuevo peso al capítulo en el que Maru se preguntaba por qué su padre sostuvo esa piedra hasta el final y la protegió incluso al destruirla. Perdió el control, enfurecido con su padre por haber muerto defendiendo algo tan inútil. En su rabia, sintió que su padre perdió de vista su verdadero rol como guerrero y le dice a su hermano que se olvide de él. No creía que Kurosu pudiera soportar saber que aquello que su padre protegió hasta la muerte no tenía ningún valor real. Por eso dijo esa mentira. Sin embargo, en el fondo, eso era exactamente lo que Maru sentía. Esa contradicción lo consumía por dentro. Con el paso del tiempo llegó el duelo entre Doula y Dabura. Kurosu le había pedido a Doula que huyera. Dabura, por su parte, se disculpaba, diciendo que no quería dañar su rostro. Maru se da cuenta entonces de que tanto Kurosu como Dabura siempre fueron personas amables. Kurosu le pregunta directamente a Maru por qué se está comportando de esa manera, y esa pregunta hace que el propio Maru dude de sí mismo. Entiende que él es el único que sigue aferrándose de forma obsesiva a su rol como guerrero. En ese momento, Maru estaba enfadado con Dabura porque había ofendido su honor como guerrero, no porque hubiera matado a alguien. Según Maru, él y su padre eran muy parecidos, tercos, inflexibles, incapaces de soltar aquello a lo que se aferraban. Su padre se aferró a aquella piedra y perdió la vida por ello. Maru, en cambio, se aferró a su identidad como guerrero y terminó lastimando a Kurosu una y otra vez. Deseaba poder volver a hablar con él y pedirle perdón, mientras se le ve completamente solo en medio de la ciudad de Tokio. Por otro lado, aparece alguien que menciona que hay demasiadas incoherencias en la historia de los simurianos. Es Suguri. Para él, su organización social está muy lejos de parecerse a la de un estado moderno, y justificarlo diciendo simplemente que son extraterrestres no resulta suficiente. Los simurianos y los humanos son sorprendentemente parecidos. Deskunte funciona como una organización política centralizada, mientras que el pueblo de Rummel parece haber sido relegado a los estratos más bajos de esa jerarquía social. Aún así, esa diferencia no explica cómo pudieron construir la nave espacial Naunax, capaz de transportar a 50.000 habitantes y realizar viajes interestelares. Incluso si la nave funciona con energía espacial, resulta difícil creer que la tribu haya podido construir algo de ese nivel por sí sola, y aunque fuera posible, no habrían tenido el tiempo suficiente. Los Rummel llevaban generaciones dedicados exclusivamente a la construcción de ese canal. Algo imprevisto debió ocurrir, y ese algo fue Maru. Así, el 14 de enero del 2087, el día de la batalla de Seiziba, Suguri encuentra a Maru y le revela que la nave Naunax está hecha de Mur, que no solo responde a la energía, también reacciona a las técnicas. Eso significa que puede amplificar el alcance de una técnica específica. Tsurugi agrega que los simurianos llegaron a la Tierra gracias a la técnica de un solo hechicero. Maru responde que el Mur común no habría reaccionado de esa forma, pero el que dejó Doula tenía una pureza excepcional, completamente distinta. Además, se trataba de una zona donde ni siquiera Deskunte podía intervenir, así que no era tan extraño que lo hubieran encontrado. Tampoco fue solo su técnica, la de Kurosu también influyó. Tsurugi admite que lo ha estado buscando durante todo ese tiempo y que jamás pensó que realmente llegaría a encontrarlo. Maru, por su parte, confiesa que de verdad quería volver a hablar con Tsurugi, aunque fuera una última vez. Le dice que incluso el hecho de haberse encontrado y de poder hablar con los japoneses también fue el resultado de una técnica. Maru lo confirma, y entonces Tsurugi le pregunta si podría abandonar Japón, pero Maru dice que es imposible. La gente de Rummel ya lo sabe todo sobre los Kalian y los espíritus malditos. Tsurugi pregunta si ya sabe sobre el duelo entre Yuka y Dabura. Maru le responde que se olvide de eso. Yuka no puede vencer a Dabura
Dabura, y pelee o no el resultado será el mismo. Tsurugi dice que ese es justamente el problema, no conocer el resultado lo está consumiendo por dentro. Yuka está enferma, su enfermedad avanza mucho más rápido de la que los médicos predijeron, y él fue un idiota por no haberse dado cuenta antes, pero ya no importa. Explica que los hechiceros de la tierra tienen un último recurso, un voto vinculante, con el que arriesgan su vida a cambio de obtener más poder. Eso puede potenciar su energía y su técnica. Maru pregunta si con eso bastaría, pero Tsurugi responde que incluso así Dabura sería el vencedor. Aún así, dice que Yuka lleva mucho tiempo buscando una causa por la cual poner su vida en juego. Si va a morir pronto, al menos quiere hacerlo por alguien más. Sin embargo, él quiere detener ese duelo. Hoy no es el día en que Yuka debería morir, si solo le quedan 3 meses de vida. Quiere que viva al máximo, aunque sea una semana, incluso solo hasta mañana. Ese es el deber de su hermano mayor. Le pregunta a Maru si no lo entiende. Una vez más le ruega que se lleve consigo a toda su gente de Samuria y se vayan de la tierra. Maru responde que en el Naunax hay 50.000 de los suyos, incluidos mujeres y niños. Incluso saliendo de Suimuria con su técnica llevada al límite, tardaron casi 2 años en llegar a la tierra. Allí apenas comenzaron a construir una nueva vida. Durante ese viaje todos estaban aterrorizados, temiendo no llegar nunca a ningún lugar y terminar perdidos en la oscuridad del espacio, reducidos a la nada absoluta. Bajando del tejado, Maru le dice a Tsurugi que en Simuria ya no existe ningún lugar al cual regresar y que tampoco hay una garantía real de que puedan encontrar otro planeta donde vivir. Se disculpa con él, pero deja claro que no van a abandonar la Tierra. Además, si van a hablar de Yuka, entonces también deben considerar a los Kalian y a los espíritus malditos. Y también está Kurosu. Tsurugi, molesto, le responde que se expresó mal y que se largue de allí. Maru contesta que eso es imposible porque él es un guerrero. De esa forma, ambos desenvainan sus espadas y comienza el duelo, mientras al fondo Yuka ya se dirige hacia su combate contra Dabura. En ese momento, Mino se acerca empujando una silla de ruedas y le dice que después de todo tendrán que usarla. Yuka simplemente le da las gracias. Ya dentro del transporte, Yuka dice que si de verdad va a reencarnar, le gustaría ser la hermana mayor de Tsurugi. Agrega que siempre había sabido lo que necesitaba. Después de todo, pasó 16 años enseñándole de primera mano. Siempre fue paciente con él, lo dejó elegir su bocadillo primero, le enseñó pequeños trucos y también le ayudó con sus tareas escolares. Todo eso deja claro que en realidad Tsurugi no era un muy buen hermano mayor, aunque en su rostro esos recuerdos se sienten cálidos. A pesar de todo, Yuka se encuentra visiblemente agitada. Entonces Mino le pregunta si se encuentra bien, pero Yuka termina confundiéndolo con su hermano. En ese momento ha perdido la vista, o al menos ya no puede distinguir el rostro de Mino. Sigue diciéndole que le había dicho que no viniera aquí. No es que esté intentando hacérsela fuerte, sino que hay momentos en los que de verdad no quiere que nadie vea su cara. Además, Tsurugi siempre fue el tipo que cree que ayuda al decirles a las chicas que se ven más lindas sin maquillaje, y que en serio no entiende a las chicas, ni siquiera a su propia hermana. Mino se da cuenta de que la condición de Yuka ha empeorado bastante, y lo único que puede decir es que lo siente mientras le toma las manos. Ese gesto provoca que Yuka recuerde una situación del pasado, cuando Tsurugi también le tomó las manos y le dijo que no llorara, que no era para tanto. En ese entonces Yuka solo quería ayudar a un amigo que había sido poseído por un espíritu maldito de bajo grado, uno que ni siquiera tenía clasificación. Pensó que podría manejarlo sola, pero todo terminó saliendo mal. Ella le dijo a Tsurugi que creía que no habría muerto incluso si él no hubiera venido, pero que su amigo sí podría haberlo hecho. Yuka solo pudo aferrarse a la bondad de Tsurugi porque él nunca la culpó. La escena cambió y Dabura le pregunta al enviado si él fue el guerrero elegido, pero este responde que no, que solo es un viejo saco de huesos y que antes de la batalla final ha venido a saludarlo como representante de los hechiceros de la tierra. Se presenta como Ui Ui, el líder actual de la escuela del nuevo estilo de sombras. Explica que quiere expresarle su gratitud al rey del otro mundo. Dabura pregunta a qué se refiere y Ui Ui le cuenta que hace aproximadamente 70 años una terrible ola de poder sacudió esa nación. Agrega que después de aquello el mundo se volvió ordinario, llegó una gran paz y una sensación de felicidad. Por esas mismas razones, en poco tiempo todos terminaron olvidándolo. Se pregunta entonces qué es el poder y qué es la fuerza, mostrando un par de niños. Dice que ellos no conocen la cúspide de la violencia que los seres vivos pueden alcanzar y que seguramente Dabura sería capaz de demostrarlo, revelando el verdadero tesoro de las maldiciones que nacen de sus entrañas. Sin embargo, Dabura responde que es bastante desafortunado porque sin un oponente adecuado no puede mostrar nada que valga la pena ver. Un rival que no esté a la altura terminará antes de siquiera poder presenciar ese
ese poder del que habla. Ui, con una expresión siniestra, le dice que no se preocupe, cree que quedará satisfecho con su oponente y que incluso su soledad será sanada. Justo en ese momento, sobre Dabura pasa el avión en el que Yuka está siendo transportada. De forma simbólica, las puertas se abren y Yuka queda al borde, mientras Mino la observa y rompe en llanto. Yuka menciona que si realmente va a reencarnar, le gustaría volver a ser su hermana menor. Entonces Yuka se lanza del avión y cae en picada hacia el campo de batalla. En la caída recuerda a su hermano Tsurugi y deja escapar algunas lágrimas. Finalmente Dabura puede ver cómo Yuka aterriza. Se revela que ella también posee la técnica de las 10 sombras. Tras iniciar el ritual, se disculpa con Dabura, diciendo que lo siente. Entonces comienza el ritual para invocar a Majoraga. En ese instante, Yuka se esconde dentro de la sombra del propio Majoraga. El general divino es atacado, destruyendo el área donde Yuka se ocultaba, marcando una vez más el regreso de este poderoso Shikigami. Pero Dabura no pierde el tiempo y activa su técnica maldita, lanzando una enorme cantidad de espadas de luz contra Majoraga, atravesándolo con aparente facilidad, dando inicio a un enfrentamiento que define el destino de ambos mundos. Al estar en el cielo, se nos explica que la técnica maldita de Dabura es una palabra oculta y la otra es luz, ya que la primera es un sonido propio de la tribu y es impronunciable para cualquier humano, debe ser Cthulhu, y esta concentra una intención asesina a tal punto de manifestarse. Este es el primer momento para Majoraga, que usará su técnica de adaptación de una técnica del espacio exterior e inicia el giro de su rueda. Así termina la primera parte de Jujutsu Kaisen módulo. Es interesante lo que están haciendo, no veo tan mal que metan aliens, siempre y cuando tenga sentido con lo ya establecido. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en la siguiente parte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.